Buenos días. No, está mejor. Ok, muy bien. ¿Cómo están? Antes de arrancar, déjenme darle dos anuncios que son muy importantes para mí, que espero para usted también, incluso a los que están en su casa. Por favor, que escuchen bien esto. Estas 2 próximas semanas tendremos 2 cultos que son muy importantes para ustedes. Este domingo, que vamos a tener un solo culto, vamos a reunirnos para mostrarles y decirles por qué nosotros no cenamos los primeros domingos de cada mes como usted lo hizo toda su vida. Si usted es una persona de tiempo cristiana, usted venía todos los lunes y aquí hacíamos lo que se llama la Santa Cena. Nosotros ya no hacemos la Santa Cena. Y por ejemplo, yo les cuento cada año, les cuento por qué no diezmamos. Pero ahora lo vamos a hacer por esta única vez, este domingo que viene. Por favor, les ruego que lo vengan y lo escuchen y sepan por qué creemos en que lo que creemos y por qué nuestra explicación es la que es. Es supremamente importante que ustedes lo escuchen. Y la siguiente semana vamos a tener, ahí sí, en 2 domingos, vamos a hablar y vamos a estar haciéndolo, vamos a adorar a Dios. Pero esa es la vez que espero explicarle a ustedes lo importante que es venir los domingos aquí para adorar a Dios juntos. Y que tengamos claro por qué lo hacemos entre semana en Casa Iglesia y los domingos aquí. Y por qué es urgente que usted no se pierda la conexión total que la iglesia ofrece y que Dios le ofrece. Porque usted dice, no, si tengo la una, no tengo la otra y tal o cual. Así que en esas 2 semanas vamos a estar en eso. Por favor, les ruego venir. Los espero este domingo 11:30 de la mañana y el otro en los horarios normales 9:30 y 11:30 para tratar esos 2 importantes temas. Y después, si ya están en la corrida, empezamos el mes de familia, así que de una vez, véngase completo. Pero bueno, eso ya es su problema, por lo menos esas 2 son muy, muy importantes para nosotros. Así que hoy día estamos terminando una serie que le hemos puesto Pon orden a tu desorden. Y en estas 4 semanas que tuvimos antes, hemos estado hablando de algunas cosas muy importantes. Hemos dicho que todos somos un desastre, todos. En alguna cosa de nuestra vida somos un desastre, familiar, financiero, educación, lo que sea. Y que a pesar de que somos un desastre, Dios nos ama. Y Dios ama a todas las personas que están ahí. Y si ustedes recuerdan, la última vez estuvimos viendo cómo aconsejar personas que somos un desastre a otras personas que también son un desastre y quieren que los ayudemos. ¿Y cómo lo podemos hacer y qué es lo que debemos hacer? De manera que hoy día, que vamos a ver la última parte de esta serie, vamos a hablar de cómo llegar a ser más desastroso. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillo. Muchas veces cuando usted trata de corregir un problema y trata de sacar la pata que ha dejado metida, lo que usted trata de hacer es de arreglarlo y mete la segunda pata. Porque usted trata de explicarse el por qué metió la primera pata y trata de hacerlo de tanta forma que termina metiendo la segunda. Déjeme darle un ejemplo personal. Yo tenía por ahí 8 años y me dio por creerme artista. Y en las paredes empecé a coger con un marcador y empezar a pintar ahí, en la seguridad de que una vez que lo termine, lo borraba. Pues cuando lo borré, el marcador no borraba. Así que ahora estaba en problemas. Entonces, en lugar de hacer lo que yo debía haber hecho, decirle, mamá, me equivoqué, lo siento, no, yo dije, no, espérate, yo no voy a decir esto. Vamos a solucionarlo. Sé que hay una pintura en uno de las bodegas de esta casa, lo voy a pintar. Y agarré y dije, bueno, cogí la pintura, no le puse papel abajo, todo el blanco caía para abajo. Encima ese día me entendí que no hay un solo blanco. Yo pensé que hay un solo blanco. Resultó que hay un montón de blancos. Entonces yo estaba pintando en un blanco que no era el blanco donde estaba el otro. Bueno, no se imagina la paliza que me metieron. Y yo creo que probablemente me hubieran pegado menos si le hubiera dicho, ¿sabes qué? Marqué esto y me equivoqué. Sino que el tratar de solucionarlo fue peor que la solución.
Así que hablando sobre este tema, he estado buscando esta semana, qué historia bíblica les cuento para contarle de que uno tiene que aprender a no tratar de resolver el problema poniendo más mentiras o explicando cosas o tratando de que usted no sea el culpable. Y entonces dije, cojo a Judas Iscariote, un hombre que se metió en problemas con plata, después quiso y terminó entregando a Jesús y terminó ahorcándose. Pero dije, no, eso está muy feo. Sí, el tipo se fue metiendo en un problema por resolver el otro problema, se metió en otro problema y terminó, sí, pero no. Y después dije, no, David. Y sé que usted se sabe el chisme de Betsabé. Entiendo que todo el mundo sabe que el Señor se enamoró de una mujer que la vio en la azotea por estar hecho el vago. Eso nos pasa cuando nos hacemos los vagos. Normalmente cuando estamos vagando, lo primero que hacemos es pecar, pero bueno. Y entonces tiene relaciones con ella y ella le dice, vamos a tener un hijo. ¿Qué hace él? En vez de decir, metí la pata, no, él lo iba a resolver. Y entonces lo trajo al esposo de Betsabé para que venga y tenga relaciones con ella y decir, ve, tu hijo resuelve el problema. Pues el hombre vino y el hombre era muy honorable. Y dijo, no, yo no puedo tener relaciones con mi mujer si mis hermanos en las armas están peleando. Y lo ajumó, le hizo de todo, no lo logró. Así que ¿en qué terminó? Mandó una carta diciéndole, señores, agarren a este hombre, pónganlo adelante y cuando estén adelante, échate para atrás. Resultado, lo mataron. ¿Y en qué terminó? La hija de Betsabé y él terminaron muertos, terminaron no viviendo debido a todos los líos en que se metió. Pero ¿sabes qué? Eso está medio trágico. Y es una cosa que no enseña lo que tengo que hacer bien, sino enseña cómo me meto en un lío, más otro lío, más otro lío, más otro lío, más otro lío. De manera que encontré en David también, una historia en donde realmente el hombre decide hacer las cosas como se deben hacer. Así que se las voy a contar para que usted y yo estemos juntos. Estamos hablando hace 1000 años antes de que nazca Cristo. David es nombrado, un profeta va a su casa y dice, tú serás el rey. Problema que tenía, había un rey que se llamaba Saúl. De manera que usted ha oído el tema, porque él arranca, va con donde están sus hermanos peleando, mata a Goliat y de ahí se convierte en el general de todo el mundo y empieza a vivir, empieza a ser el general de todo el mundo y empieza a matar filisteos al tutti quanti. Nadie le podía ganar, se convierte en un hombre muy famoso, tanto que dice 1 Samuel 18:14, Daniel tuvo éxito en todas sus expediciones. No lo podían tocar, el hombre mataba a uno, defendía a Israel por sobre todas las cosas, tanto que parecía que realmente Dios estaba con él. 15 y 16 dice, al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Se vuelve famoso este hombre y Saúl empieza a minimizar. Tanto que la gente hacía canciones sobre David. David se convierte en una especie de rockstar. Y todo el mundo lo único que quería saber era de David. David para arriba, David para abajo. Y Saúl, nada. De manera que a Saúl le empieza a generar un problema serio que se llama envidia. Y cuando usted tiene envidia, eso es terrible para su corazón. Entonces él empieza a tener envidia y empieza a decir, ¿qué voy a hacer con este hombre? Que lo que va a terminar es que este hombre va a ser el rey y mis generaciones futuras van a morir sin ser reyes. Mi generación va a terminar en mí. De manera que él empieza a pensar, entre otras cosas, dice lo siguiente, dice Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, yo no lo quisiera matar, ¿no? Sino a mano de los filisteos. O sea, él espera que en una batalla lo mate. Cada vez que se iba a batalla, él le rezaba a todos los dioses que lo mate, que se muera. Cosa que realmente no es precisamente lo mejor, pero es lo que pasa, ¿no? Entonces, él empieza a convivir en la familia, le entregan una hija, él quería otra,
Yo sé que también pasa en siglos anteriores, pero es que también pasa lo mismo. Y él le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres casarte con esta hija? Anda y mata a 100 personas y traes la cabeza. No es la cabeza, pero no importa, dejémoslo en cabeza. Si quieres saber, vaya y averigüe qué es, pero lo voy a dejar en cabeza porque esto es para todo público. Así que ahí queda. Y lo entregas y ahí te entrego a tu mujer. ¿Qué es lo que estás esperando? Que cuando vaya a matar 100 filisteos, alguno de esos le meta lo mate a él. El hombre regresa no solo 100, sino 200. Y dice, Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Micael lo amaba. En ese momento están listos para casarse y dice que por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de la vida. En ese momento Saúl odiaba oficialmente a David y lo único que quería era matarlo. Durante ese tiempo, a David intentó asesinarlo. El hombre alcanzó a salir y se pudo huir con alguno de sus fieles hombres y esconderse para evitar que lo maten. ¿Qué había hecho David? Nada. Lo que había hecho era ser un general espectacular, que todo el mundo lo ame, pero él como hacer no había hecho nada. Pero Saúl no lo puede ver ni en pintura. Así que le dice, quien lo vea, lo matan. Y entonces él empieza a tener que huir. Finalmente, en un momento determinado, Saúl escucha dónde está David. Y dice así, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Está en el desierto, le indica dónde está. Y él dice, ok, hora de ir a matar a mi archienemigo. ¿Por qué era su archienemigo? Porque lo envidiaba. ¿Qué había hecho David hasta ese momento? Nada. Verso 2, entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Se va a un sitio que es rocoso, que es complicado de entrar, pero es donde está David, escondido. Así que si quiere ver una foto, este es el sitio donde estaba metido y creo que usted lo alcanza a ver que en un hueco hay una cueva. Y hay cuevas por todos lados. Ahí se podían esconder. Venía el ejército, ellos se metían en las cuevas, algunos en distintas cuevas, y se escondía completamente para que Saúl no los pudiera encontrar. Entonces va a este sitio que es complicado de andar, y finalmente los van a buscar allá Saúl a David. Así que, ¿qué sucede? Sucede que por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Esta es la única vez que yo he encontrado en la Biblia que se habla de ir al baño. Antes de eso yo pensaba que nadie iba al baño, pero sí parece que sí van, sino que no lo cuentan. Y este hombre entra para ir al baño. Llega y va a hacer sus necesidades reales, ¿no? Y está ahí. Y cuando llega por el camino, llegó a un redil, dije ya, ¿y qué es lo que pasa? David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. O sea, ¿qué cosa? Se mete en la cueva donde está David y un grupo de su gente. Él, obviamente, lo hace cuando todavía está un poquito claro y los otros están totalmente en la oscuridad. No lo ve él y él se sienta a hacer lo que iba a hacer. ¿Qué piensa David? ¿Qué hubiera pensado usted? Ajá, Dios lo tiene donde lo necesito. Dios finalmente lo ha entregado en mis manos. Es cuestión de sacar la espada y lo mato. Resuelto el problema, ya no soy más perseguido. Mis fieles hombres se pueden ir a su casa a dormir, pueden estar con su familia. Problema solucionado. Solucionado. Y mientras él está pensando esto y 1000 cosas al mismo tiempo y en el mismo momento,
qué es lo que él piensa en ese momento debe hacer. Y dice que sus socios, sus amigos, le dicen lo siguiente, y dice, y esto le dijeron, es verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo mejor te parezca, hagas con él lo que mejor te parezca. Es decir, los hombres están ahí y ven a este hombre y dicen, claro, Dios ha respondido, estás listo. Es solo cuestión de que llegues una daga y mates a este hombre cuando está en el momento más vulnerable, gracias, porque obviamente no puede haber sitio más vulnerable que ese, ¿no? Y entonces el hombre está listo para matarlo. Y entonces él entiende que Dios le ha dicho, haz con él lo que él quiere hacer conmigo. Anda y cóbrate. Tú no le has hecho nada, sin embargo este hombre te ha perseguido, este hombre te ha hecho horrores. Es hora de cobrártelas. ¿Qué le dicen estos hombres? David, ignora la virtud. Evita la virtud, aunque eventualmente puedes hacer un desastre. Mientras la gente le dice, ignora la virtud, David está pensando, cuidado, voy a armar un desastre con esto. Porque es una cosa que tienes que entender. Todo lo que haces tiene consecuencia. Y aquí también. Así que David se levanta y sin hacer ruido, arranca y está cerca del enemigo. Puede matarlo cuando quiera. Y viene a él por lo menos 3 preguntas importantes. Número 1, ¿está justificado que lo mate? Claro. Este hombre te ha perseguido toda la vida sin que tú hagas nada, es tu enemigo, quiere matarte, ¿está justificado que lo mates? Estaba esperado que lo mate. Bueno, Dios me dijo que lo iba a entregar en mis manos. Y eso es lo que está haciendo. Y las 2 primeras había contestado, sí, debo hacerlo. Hasta que llega la tercera, que es con la que vamos a terminar aquí. Que es la pregunta que usted tiene que hacer antes de volver a convertirte en un segunda cosa que va a hacer el seguir haciendo un desastre más. Porque ya metió la primera pata, ahora la va a meter la segunda. Y es la pregunta que usted tiene que hacerse siempre, antes de empezar a mentirle a todo el mundo para salvarse su problema. ¿Lo que voy a hacer es virtuoso o no es virtuoso? Todos nosotros somos un desastre, ya lo hemos hablado. No hay cristiano que no cometa un error. La gran diferencia está en cuando soy cachado, ¿qué hago una vez que soy cachado? ¿Voy a la excusa? ¿Voy a la mentira? ¿Voy al embuste para salir del problema? ¿O voy a hacerlo virtuoso? Y voy a decir, me equivoqué, pido perdón. ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Y qué es lo que hace David cuando esto sucede en su vida? Recuerde otra vez, él no ha hecho nada malo. De manera que esto es lo que hace David. Dice, David se levanta y sin hacer ruido corta un borde del manto de Saúl. Está pues con todo ahí botado y él agarra, corta y se vuelve a meter. Pero debido a lo que él ha conocido toda su vida, habiendo hecho solamente eso, él tiene un sentimiento muy interesante. Porque dice después el siguiente verso, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Pero espérese, no lo había matado, no lo había herido, lo único que había hecho era sacar un pedacito. Pero es que en esa cultura, no en la nuestra, si usted le rompe algo a alguien no pasa nada, pero allá, si usted lo hace del ungido, que el rey era el ungido de Dios, era el que Dios había mandado, el que Dios había dicho, tú eres el rey, tú eres el representante mío ante todo el mundo, tú no podías tocarle nada a esa persona. Esa persona era santa, era el encargado de Dios para todo el mundo. Y a él, solamente haciendo eso, dice que sintió culpa por haberle hecho a él algo de eso.
y le dice a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. Mientras está esta discusión entre la cabeza de David y él mismo, también viene el pleito entre él y los compañeros. Que los compañeros dicen: oye, mátalo, Dios te lo ha entregado, nos vamos a la casa, voy a volver a ver a mis hijos, a mi mujer, paso a ser ministro tuyo, que tú eres el rey, pasas a ser el rey, paso a ser amigo del rey, ya terminemos esto aquí. ¿Para qué vamos a esperar nada más? Estamos listos, estamos donde debemos estar. Los hombres inclusive le dicen: oye, espérate un ratito, si tú no lo quieres hacer o no lo puedes hacer, porque pobrecito, tranquilo, yo lo hago, dime y yo lo mato. Y tú no tienes que decir: hoy no, yo no maté al ungido, sino que lo mató el otro. Pero David sigue pensando en cómo justificar la historia. Viene el nieto, donde el rey David, y le dice: oye, abuelo, ¿cómo llegaste a ser rey? Bueno, Saúl estaba en el baño, y cuando estaba en el baño lo maté. No es muy glorioso ser rey así, ¿no? De manera que está pensando: espérate un ratito, ¿cuál es la historia? Y esta es la pregunta que usted va a tener que hacerse cada vez que toma una decisión de este tipo, y tiene que decidir entre si está justificado y es virtuoso o no es virtuoso lo que usted va a decidir. Por favor, tiene que entender que todo lo que usted hace en un momento va a ser una historia que usted tiene que contar. ¿Y qué va a contar en esa historia? Estaba en el momento más fácil de matarlo. Por tanto, cuando vayas al baño, ten cuidado. Qué historia tan... no sé ni cómo llamarlo. Dice: de este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, entonces él le dice: no lo pueden tocar. El hombre sale, se va tranquilo, no ha sentido ni pensado que algo ha sucedido. Él ha hecho sus cosas reales y ha llegado otra vez al caballo, ni sabe que ahí está David. Cuando empieza a andar en el carro y avanzar, ve de lejos una persona y llega a entender que es David, y dice: David lo siguió gritando: ¡Majestad, majestad! ¡Ey! Y cuando él ve hacia el sitio, mira que es el sitio en la cueva donde él había estado. Y le dice David: usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque él es el ungido del Señor. ¿Qué reacción tiene Saúl? Porque ahora David, de todos los méritos que ha tenido hasta ese momento, ahora tiene uno más: misericordioso. Porque decidió no matar a su enemigo. Simple y sencillamente porque eso era cuestión de Dios, no cuestión de él. ¿En cuántos problemas nos metemos ustedes y yo por ayudar a Dios? No, estoy fregado financieramente, pero ahorita yo sé que el Señor me va a sacar de este problema, solo necesito un préstamo más. Un préstamo más, Señor, y te dan el préstamo y terminas quebrando con todo y el nuevo préstamo, porque sigues haciendo las cosas al revés. Nosotros creemos que es de ayudar a Dios. Dios no está respondiendo, así que respondo yo. Déjame ayudarte, Dios. Y termina David diciendo: que el Señor juzgue entre nosotros dos,
y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Yo no te voy a tocar. 7 capítulos después, no sé cuántos en tiempo, pero conté cuántos capítulos eran, son 7 capítulos. A Saúl los filisteos lo matan. A él y a su hijo mayor. Y así es como pasa David a ser rey en Israel. Porque los filisteos lo matan. De manera, ¿cuál fue la decisión que hizo David? La decisión que él tomó. Él dijo, elijo la virtud en lugar de herirte. ¿Cómo está Saúl? Avergonzado. Lo han podido matar y no lo han matado. Así que David simple y llanamente se regresa a Jerusalén y, como dije, 7 capítulos después lo matan. Nosotros tenemos que entender que una vez que he metido la pata, que todo lo que hemos aquí lo hemos hecho alguna vez y lo volveremos a hacer, el mayor problema no es la metida de la pata, es todas las cosas que vas a hacer para cubrir esa metida de pata. El problema no es tanto lo que hiciste, sino todas las mentiras y embustes que haces para decir que no has hecho lo que se has hecho. Como dicen los hombres, ¿no? Siempre responde no. Pero te digo no, no. Y tú mueres en no. Y se acabó. U otro, cuando ya son agarrados, entonces no, es que mi mamá me dijo, mi abuela me dijo, mi tatata, yo no tengo la culpa, o esta es. Cuando finalmente todos somos pecadores, pero debemos cambiar el hecho de qué hacemos con ese acontecimiento. ¿Lo cubrimos hasta la muerte? ¿O lo aceptamos? Y no le pongo más, no hago más malo lo que ya hice. Yo tengo que entender que cada lío viene preempaquetado con algunas malas opciones, pésimas opciones. No, yo lo que puedo hacer es hacer tal cosa para resolver el problema anterior y que nadie se dé cuenta. Y todo eso que hago son opciones pésimas, que lo van a terminar metiendo en un lío peor. Y si no lo meten en un lío porque no se dan cuenta, usted va a terminar sintiéndose y siendo un mentiroso. O una persona que solamente no ha inaugurado la honestidad. Y créame, cuando usted se convierte en un mentiroso o se vuelve en un deshonesto, poco a poco eso se le hace forma de vida. Créamelo. Cuando yo era muchachito, yo era un espectacular mentiroso. ¡Qué velocidad que tenía! Era más rápido que los 100 metros planos decir una mentira. ¿Tú sabes lo que me costó dejarlo? Tanto que todavía me pasa. Me van a decir algo, lo primero que se me ocurre es como mentir. Estoy seguro que usted también. No, usted es buena gente, yo que soy el que estoy mal. Y estoy pensando enseguida, no, y ya me conozco, por lo menos que paro a la mitad y digo, para. Yo tengo la culpa. Pero no. Usted lo que sigue es metiéndose cada vez más en problemas. Tienes que entender que la forma como respondes, esa es la verdadera historia. Así como le iban a preguntar al nieto y al hijo, a David, ¿cómo llegaste a ser rey? Permíteme saber cuál es la pregunta que te van a hacer a ti, porque toda historia tuya tiene una pregunta. ¿Qué hiciste con tu quiebra? Bueno, algunos, siempre contestamos con 1 o 2 frases nada más, ¿no? Mira, tuve este problema, pero me comprometí a pagar hasta el último centavo, me demoré 10 años, pero lo terminé de pagar.
O la otra historia, no, yo estaba en este problema, no tenía cómo pagarlo, así que me llevé la cantidad de plata que pude y huí. ¿Cuál de las dos historias es la de la virtud? Y esa es la decisión que tú tienes que tomar una vez que metiste la pata. ¿Cómo vas a hacerlo una vez que metiste la pata? ¿Lo vas a hacer con virtud o lo vas a hacer con arreglo? Nosotros estábamos muy mal como pareja y finalmente lo que hicimos fue divorciarnos, con todo el daño que causa eso. O los otros que dicen, no, ¿sabes qué? Yo estaba por divorciarnos y lo peleamos y lo peleamos y lo peleamos y lo resolvimos. Yo le di golpes al decano, pero en vez de irme, pedí perdón y empecé a estudiar 2 veces para que me pudieran perdonar. Finalmente lo que tú haces es una historia que contar. Alguien te va a preguntar y tu respuesta va a ser en frases o en oraciones. ¿Pero qué van a decir eso? ¿Van a decir que yo escojo siempre la virtud o que escojo lo que me conviene? Y justifico lo que me conviene, incluso hasta con versículos bíblicos si es necesario. Porque somos buenísimos y no entendemos que lo que terminamos haciendo es doliéndote más tú y doliendo más a la gente. Porque finalmente no te puedes ni mirar en el espejo, porque sabes que eres un embustero. La forma como respondes es la verdadera historia. De manera que, si aprendemos lo que hizo David, lo que tienes que entender es que una vez que metiste la pata, y te garantizo que lo vas a hacer, ¿cómo respondes a esa metida de pata? ¿Cómo vuelves al redesastre? Porque lo que terminas es haciéndolo de nuevo. Y entonces ya no solamente que haces algo malo, sino que no eres confiable. En Estados Unidos se dice que el problema peor en la ley no es hacerlo mal, sino mentirle al juez. Y así debería ser con nosotros mismos, por nosotros mismos. Porque yo no puedo vivir, ser una mentira propia. Porque finalmente tengo que responderle a alguien. ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿Cuál es? ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres decirle a la gente? Entiendo perfectamente. Cuando estás en un problema, quieres solucionarlo rápido. No, está la explicación. Se quedó frío, mira, ahí quedó. ¿Cuál es la verdad? No me interesa. Me interesa que yo estoy salvado del problema en que me iba a meter. Y eso es todo. El otro día veía una foto del presidente Clinton, el americano, ¿saben quién es? Entonces él está en un grupo con un montón de políticos, está Obama, está la mujer de él, ¿cómo se llama? Hillary, ¿no? Y entonces, de repente parece que hay una mujer despampanante allá. Entonces todos están mirando y de repente Clinton, no hay quien le mueva el cuello. Está así. Pasan 6, 7, 8 segundos, el tipo sigue igual. Tanto que la mujer que está adelante se voltea y se lo queda mirando y el otro sigue mirando. Entonces solo estaba pensando, qué repelada le tienen que haber pegado a este hombre apenas regrese a casa. Y ha de haber dicho, no, es que estaba viendo un poste. Porque el poste estaba lindo, porque alumbra. O sea, las cosas que se nos ocurren. Cuando no podemos decir, ¿sabes qué? Estaba mirando demasiado, lo siento. No, yo tengo que encontrar todas las explicaciones. La pregunta entonces es, ¿cuál de mis opciones quiero que forme parte permanente de mi historia? Todos nosotros vamos a tener la historia en que hemos metido la pata. La diferencia está en la historia de cómo respondo a la metida de pata. ¿Cuál es la historia? Y tu historia tiene que ser la respuesta virtuosa, porque finalmente tú y yo somos seguidores de Jesús. Y Jesús no pasaba haciendo excusas. Y Él está queriendo que si tú eres un seguidor de Él, hagas exactamente lo mismo que Él. Y cuando metes la pata,
No empieces a dar 100,000 explicaciones para minimizar lo que has hecho. Sé que eso es lo que queremos hacer, pero por favor, entiende, hay una historia detrás de lo que has decidido. ¿Qué vas a responder? ¿Qué le vas a decir a las personas? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Papá futuro, ¿qué historia le quieres dar a tus hijos? Cuando te pregunten, oye, ¿y esto cómo pasó? Mira, la verdad es que estábamos humos, no sé. Mamá futura, ¿qué quieres contarle a tus hijos? ¿Quieres contarle cuando metiste la pata, respondiste con la virtud? ¿O que siempre estuviste mintiendo a todo el mundo? E incluso te miento a ti para que te duela menos. Y vivo en una mentira que sigue otra mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira. Si metiste la pata, dilo. La virtud es decirlo. La virtud no está en engañar más gente, inclusive a ti mismo. ¿Cuál es la historia que quiero contar? Quiero contar la historia que mi Padre Celestial puede oír sin avergonzarse de lo que yo hago. ¿Vas a meter la pata? Claro. ¿Estás perdonado? Por supuesto. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es cómo vas a hacer cuando hayas metido la pata y quieras explicar cuál es la razón. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Mi historia es que yo cometí este error y hice tal cosa. No, yo hice tal cosa y después embusté a tal persona, y después embusté a tal otra, y después embusté a tal otra. ¿Y qué aprenden tus hijos? Que eso es lo que se debe hacer. Porque mientras tú no tengas un problema, después de haber hecho lo que no debiste, qué facilidad, qué felicidad. Y cuando te sale, menos mal ya pasó ese tema. Sí sabes que puede regresar en años, ¿no? Tú no te imaginas cuántos engaños tú has hecho que ya no te acuerdas de cuál es el engaño y después lo cuentas a la forma diferente, porque eso somos. No tenemos la suficiente, no notamos lo que hemos mentido para, espérate, déjame ver cuál es la mentira que no he repetido. No, sino que, ¡pum!, la primera. Pero hace 2 meses me dijiste lo contrario. No, lo que pasa es que te dije... ¿Cuál es tu historia? ¿Qué quieres que diga tu historia? ¿Qué quieres que diga? Que le digas a la gente que eres. Soy un seguidor de Cristo. Meto la pata, sí. Pero una vez que lo hago, reemplazo mi explicación por la virtud. Y voy a hacer lo que hizo David. Y no voy a intentar minimizar lo que he hecho. Lo que voy a hacer es decir, aquí estoy, te debo esta plata, te lo pagaré hasta cuando sea que tenga que hacerlo. No es que si no me paga hoy te mato. No sé si lo va a matar, pero no hay muerto que pague. Así que de pronto probablemente que usted siga viviendo porque así por lo menos podrá pagar. Usted no puede huir, usted no puede correr, porque usted es un seguidor de Jesús. Y Jesús nunca corrió y nunca explicó las cosas tratando de tener excusa de lo que hacía o lo que decía. Así que, recuerda esta pregunta siempre en tu mente cada vez que vayas a hacer la explicación. Cada vez que venga a tu cabeza, hice tal cosa, espérate, y te vengan todos estos 1000 pensamientos uno al lado del otro, por favor tráeme uno hasta que se te quede. ¿Cuál es la historia que quiero contar? A mí mismo, a Dios y a mis descendientes. ¿Cuál es mi historia? Así que cada vez, antes de empezar a justificarte, antes de empezar a decir yo no lo hice, yo no fui, no. Antes de hacer nada de eso, por favor, en tu cerebro, ¿cuál es la historia que quiero
contar. Y cuando tu respuesta sea, quiero que la respuesta siempre sea la que me habla, la que no me habla de justificación, sino la que me habla de virtuoso. Porque aún siendo pecador, puedo ser, debo ser y quiero ser una persona virtuosa. Y eso es lo que esperamos que seamos, estas trageditas que somos todos nosotros, estas personas que somos una tragedia, cuando menos vamos a escoger la virtud antes de seguir caminando a más y más y más tragedia. Que eso sea lo que hagamos, ustedes y yo. Siempre la pregunta, ¿cuál es la historia que quiero contar? Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de entender con claridad que siendo perdonados, debemos dejar de incluir una cosa tras otra para seguir encontrando excusas, terminando con una persona tan deshonesta conmigo mismo y contigo, que termino hasta alejándome de ti, Señor, porque me siento tan mal. Permíteme, Señor, que tu palabra y que mi conciencia me impida volver a mentir y mentir y mentir para tratar de salir de mis problemas. Que aprenda a enfrentarlos. Porque algún día alguien me va a preguntar ¿cuál es tu historia? Y quiero responderle que esa respuesta es virtuosa y por eso no solamente me puedo mirar al espejo, sino también te puedo mirar a ti, mi Señor, porque siempre intento ser como tú. Dios bendice nuestras vidas, permítenos trabajar fuertemente en esto y recuérdanos en nuestra cabeza cuál es la historia que quiero contar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Lo veo el otro domingo.